Sí, ¿me escucha? Ahí te escuchamos bárbaro. Marcelo, acá Alejandro y Lucas te saludamos. Marcelo, que es parte de Uruguay Soberano, que es un movimiento ciudadano independiente y que viene haciendo algunas advertencias en relación a esta cuestión del agua. Es tremendo lo que está pasando en Uruguay, la crisis de agua potable que están viviendo. Terrible. Primero, es un movimiento, como muy bien dijiste, independiente, lo que quiere decir apartidario. Personas de todos los partidos integran nuestro movimiento, algunos partidos chicos con mucho énfasis, pero personas de todos los partidos tradicionales también. Pero también hay personas en el movimiento como yo que no tenemos partido. Nosotros advertimos sobre este problema del agua e impulsamos una reforma constitucional que, de triunfar contra los contratos secretos que nos roban el agua y que nos roban los recursos, que de triunfar crearía un nuevo estado de opinión en el país. Es decir, sería tal el hecho político de que un movimiento de base, de ciudadanos comunes, impulsaran este tema crucial en el país, es decir, impusieran este tema en la agenda nacional, que sería un hecho cultural inédito. Esa es la realidad. Acá el problema que tenemos con el agua no es solo lo que yo percibo como ingeniería climática, es decir, lo que yo percibo como que se manipula el clima, que es algo que sucede ya hasta, no sé, más o menos hace 100 años. La ONU ha declarado que en las guerras no se puede usar ingeniería climática porque, bueno, hay una famosa, la operación Popeye en Vietnam, alargaron el monzón, hicieron llover roletes los norteamericanos. Es decir, es algo establecido, no es un delirio de nadie. Hay leyes prohibiéndolo, y hay empresas haciéndolo, es decir, prohibiéndolo en ciertas circunstancias, y empresas que lo hacen en las bodas o en las Olimpiadas de Beijing para que no llueva, en fin, es algo que hacen muy sabido. Sí. La cuestión es que acá no solo viene por arriba el problema, manipulando las nubes, o manipulando los vientos, o manipulando ondas, no sé qué es lo que hacen, sino por abajo. Porque ahora estamos tomando agua salada en Montevideo, hace un mes y medio, acá se me están muriendo las plantas en la librería, es todo un problema. Y yo puedo comprar agua para tomar para el mate, no puedo comprar agua para regar las plantas. A ver, abrís la canilla, abrís el grifo y sale agua salada. Bueno, sale agua más o menos salada. El mate es intomable con esa agua, es intomable. Esperá, toda la vida tomamos agua de la canilla, yo siempre tomo agua de la canilla, Sí, me resisto a gastar también, el agua de la canilla, pero ahora, en realidad es una maniobra. La mitad del agua que la empresa del Estado bombea a la ciudad, a Montevideo y a la metrópoli, la mitad se pierde por las cañerías rotas. ¿Qué quiere decir? Que no se sabe cuántos años no se dedicaron a arreglar las cañerías. Pero eso no es todo el problema. La planta procesadora del agua, que queda en aguas corrientes, tiene 5 piletas, va pasando el agua de la superior a la inferior. Obviamente el agua superior que queda en la quinta pileta es la mejor, todo el lodo se va para abajo. ¿Qué hacen? Esa es la que bombean poniéndole cloro, básicamente llena de cloro. Ayer le mostré el agua con que tenía que regar las plantas a mi hijo y en una botella, y tiró la calle para atrás. Me dice, eso no se puede usar. Llena de cloro. Y de los cadáveres que genera el cloro en esas micropartículas, microorganismos. Bueno, entonces, ¿qué hacen en esas piletas? Toda esa basura que se forma, la vuelven a tirar al río. Río abajo. Entonces, ¿qué pasa? Se pudrió el río. No puede en este momento abastecernos con mucha agua de ese río, el río Santa Lucía, un río donde hay que cuidarlo al máximo. Entonces nos están bombeando el agua de ese río, río abajo, cerca del río de la Plata, porque para colmo, como llueve poco, el agua del río de la Plata sube por empuje del mar, sube hacia los ríos, y nos están acostumbrando para una cosa llamada Proyecto Neptuno, que ahora está entrando a licitación, y nos quieren bombear el agua después. La tercera parte del agua que van a bombear a Montevideo es sacada del río de la Plata, con toda la basura que arrastra el río Uruguay, el río Negro, las 3 plantas de celulosa de UPM, el que está atrás de este proyecto. ¿Qué es Neptuno? El proyecto Neptuno? Es una planta potabilizadora de agua, ni siquiera un proyecto secreto, porque se sabe poco, ni siquiera se sabe si es desalinizadora o potabilizadora. No sabemos si nos van a tirar agua más o menos salada o si la van a desalinizar
por ósmosis inversa, yo qué sé, por una cantidad de versos que andan en el agua, de formas que hay de salinizar. El proyecto Neptuno es un proyecto para privatizar el agua en Uruguay. Forma parte de un proceso que te lo digo rápido. Hidrógeno verde. Se usan 20 toneladas de agua dulce para hacer 1 tonelada de hidrógeno verde, que de verde... Ay, se nos está cortando. Hacen electrólisis, es decir, le meten electricidad al agua, separan el hidrógeno por el lado, el oxígeno por el otro, y ese hidrógeno lo venden a Europa, que lo paga caro porque el petróleo negro es feo. Ahora, el hidrógeno verde es lindo. Entonces están en eso. Marce, ¿de dónde sacan el agua? 4 proyectos de hidrógeno verde en Uruguay, que nos están básicamente robando el agua. No les importa el hidrógeno verde, ¿qué les importa a ellos? Pero en este contexto de sequía, Marcelo, ¿de dónde van a sacar el agua? La gente, acá el ganado, hay diferentes lugares que pasa diferentes cosas, pero ha muerto ganado, hay gente que en el campo, hay toda una propaganda contra la soja que yo la entiendo. Pero hay pequeños estancieros, pequeños ganaderos, que destinan 1 hectárea, 2, unas pocas hectáreas para plantar soja, lo que les permite mantenerse en el territorio. Es como un alquiler de un apartamentito. Bueno, esos ganaderos tuvieron que abrir esa hectárea, esas 2, esas 5 hectáreas de soja al ganado. Hay otros que derribaron árboles para que se coma el ganado las hojas. Y después hay granjeros, hay gente que planta chacreros, gente que planta, que se dedica al cultivo de frutales, que tuvo que arrancar los retoños de los frutos, porque si el árbol tiene frutos chupa más agua. Entonces, para salvar el árbol, pierden la producción de este año y se endeudan. Somos 3 millones de uruguayos y hay más de 1 millón en el clearing. Se endeudan, están endeudados hasta la manija. Entonces, ¿qué pasa? Avanza a medida que nos roban el agua, igual que en Chile, que está mucho más avanzado, avanza el proceso de concentración del capital, concentración. La mitad de la tierra de nuestro país, la mitad de la tierra de Uruguay está en manos de extranjeros, la mitad. UPM, una de las 2 plantas de empresas de celulosas de Uruguay, maneja entre lo que es propietaria y lo que renta 466.000 hectáreas de un país que tiene 16 millones de hectáreas. Es decir, supóngase que nosotros somos como la provincia de Buenos Aires, para decir algo, la de Entre Ríos o la de Santa Fe de tamaño, ¿verdad? Sí. Bueno, la 32ª parte la maneja una transnacional. La mitad del país, de la tierra del país, es manejado por vienen por nuestra agua, por la de Argentina, por la de Uruguay, por la de Brasil, vienen por el Amazonas, vienen a decir que el Amazonas es el pulmón del planeta, bla, 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 y que lo tiene que gestionar el Banco Mundial. El Foro Económico Mundial ya está diciendo, la ONU están diciendo, que hay que manejar el agua con prudencia, es decir, los gobiernos, el gobierno de Argentina, el que estuvo antes o el que venga después, el de Uruguay, el que estuvo antes, el que vendrá, y el de Chile, lo mismo, pasado, presente y futuro, son malos gestores del agua. Tenemos que ser nosotros, los del Banco Mundial, o los de la ONU, que es todo lo mismo, o los de la OMS, que ahora está negociando un tratado secreto, para desembarcar en el país de ustedes y en el país nuestro y en todos los países del mundo con sus políticas sanitarias. ¿Qué quiere decir? Que si usted cría vacas, ahí, o no sé, en Santa Fe, crían vacas, están generando calentamiento global. Eso afecta a la salud. Por lo tanto, ellos van a poder tener, eso se está negociando ahora, ellos van a poder tener la potestad de desembarcar acá a imponer sus políticas. Por ejemplo, lo que están haciendo en Israel, Irlanda. Están sacrificando 600.000 cabezas de ganado. ¿Cómo se llama este lugar? En Holanda cerraron 120 granjas. En Estados Unidos han matado pollos a diestra y siniestra. Es decir, vienen contra la producción agropecuaria que nos va a fundir, porque ¿qué hacemos cuando no podemos criar ganado? Vamos a tener que vender nuestra tierra. Vienen por nuestra tierra y por nuestra agua y por nuestra soberanía. Ahí hay el problema. Dijiste la palabra Israel, el nombre Israel, y nosotros tenemos... No, pero viene bien, porque aquí firmaron un acuerdo técnico entre 5 provincias, entre las que está nuestra provincia, Río Negro, con la empresa estatal israelí Mekorot, para supuestamente hacer esto que estás diciendo vos, manejar o mejorar
el manejo del agua acá, en nuestro país, acá, en nuestro suelo, aquí en Río Negro, con distintos intereses, quizá de otras banderas, pero está sucediendo prácticamente lo mismo. Se me viene a la cabeza Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, que estamos repitiendo y siguiendo con la misma historia. Nos están invadiendo, vamos a decir la verdad. Solo que cuando es el capital financiero que domina el mundo hace 2 siglos. Y sobre todo se largó a dominar el mundo al término del siglo XIX. Nos están invadiendo, pero hay lugares donde la invasión es complicada, hay que usar ejércitos, hay que tirar misiles, matar gente, es un problema. La invasión eficiente es la que uno no la ve, porque es silenciosa o porque es invisible. Nos están invadiendo, nos están invadiendo culturalmente, atacando a la familia, atacando nuestras tradiciones nacionales. Ya van a venir contra el mate. Usted viaja a Bolivia, yo viajé a Bolivia en el año 95. Ya había una campaña contra la hoja de coca. Y yo de pronto entraba a una farmacia masticando hoja de coca, para mí era una maravilla. Con la boca verde, te queda verde. Y me decía, ay, usted siendo tan, yo qué sé, para ellos todo hombre blanco es lindo. Usted siendo tan lindo, me decía, masticando esa porquería, me lo decían las propias bolivianas, porque ya habían sido conquistadas, algunas de ellas mentalmente, con la campaña contra la coca, que es fundamental en toda la identidad andina. Es una planta sagrada. Como para nosotros el mate, la verdad es que es sagrado. Marcelo, lo fue. Marcelo, Sí. vos me comentabas lo del hidrógeno verde y el acuífero guaraní. ¿Están sacando el agua del acuífero guaraní? ¿El agua dulce peluda del acuífero guaraní para mandar hidrógeno a Europa? Esperá, esto está buenísimo. Ellos, depende de la calidad del agua, es la cantidad de agua que necesitan para el hidrógeno verde. Es decir, de un agua totalmente pura o destilada, no me acuerdo de la palabra, pero suponete pura, solo necesitan 10 toneladas para hacer una de hidrógeno verde. Del agua de un río necesitan 20. Entonces salen ganando una barbaridad si la sacan directa del acuífero, porque esa agua es el agua que emana de las rocas, es decir, por presión sube, ¿no? Es decir, es el agua más pura. Ellos perforan y sacan el agua más pura. El proyecto Tambor, en el pueblo Tambores, que queda en el límite entre Tacuarembó y Paysandú, entre Tacuarembó y Salto, 2 departamentos nuestros. Es decir, acá se llaman departamentos las divisiones, no como allá provincias, pero el departamento, ellos ya gestionaron, rentan o compraron 4.170 hectáreas. Para Uruguay es un disparate. En esas 4.170 hectáreas, estas empresas de capitales supuestamente alemanes van a hacer entre 4 y 6 perforaciones, 500 hectáreas van a estar destinadas a los molinos, porque es verde, y a los parques eólicos, y a los parques, fotovoltaicos, porque son verdes, pero no sabemos qué van a hacer con las 3.600 hectáreas restantes. Uno sospecha que van a perforar todo eso, porque usted perfora y sale un agua determinada, pero tiene que hacer una cantidad de perforaciones para realmente chuparle el agua al acuífero. ¿Entiende? Si usted hace en su campo una perforación y lo deja la canilla abierta todo el día, está difícil que agote un acuífero. Yo qué sé. Tienen un funcionamiento extraño estas cosas. Demoran en reponerse y no te dan toda el agua que vos querés, como un río. Claro. Entonces, el proyecto Tambor, no sabemos cuántos agujeros va a hacer ahí. Pero hay otra cosa peor. Tenemos el AUPM2, lo que se llamaría Botnia, para ustedes en su memoria, lo que era Botnia, que estaba en el río Uruguay, sí. Después se lo apropió UPM y ahora tiene una segunda planta en el Río Negro, por medio de un contrato secreto que es diabólico. Ustedes no me van a creer si les digo. Invertimos $3.000 millones en la vía de ferrocarril de UPM, el Estado, para UPM, para traer su mercadería desde la mitad del país al puerto de Montevideo y para llevar desde el puerto de Montevideo a la mitad del país, donde está la planta, en el Río Negro, para llevar los químicos. Hicimos un viaducto en la Rambla de Montevideo, en el puerto, para que el trencito de UPM pase por abajo. Hicimos un dragado en el puerto para ahondar ¿cómo se llama esto? Bueno, el lugar por donde navegan los barcos, para ahondar el canal, sí. De 1 metro, flor de dragado.
Esperá, estamos ensanchando toda la carretera que va de allá para acá para que los trencitos, tritrenes de UPM avancen. Tuvimos que reforzar los puentes. Ya no sabemos cuánta guita gastamos, pero mínimo 6.000 millones de dólares en esta gente. Ellos invirtieron 1.500 millones de dólares y nosotros 6.000 millones de dólares y no pagan impuestos, ni nos dan un peso de ganancia. ¿Qué? La renta queda toda para ellos. ¿Usted puede creer el disparate que le estoy diciendo? Sí. Eso se negoció en secreto. Escuchándolo un día al nos enteramos que estaba ese presidente, acuerdo demencial. escuchándolo al presidente de Uruguay hablando en el encuentro que hubo recientemente, sí, te lo creo. Decime, ¿qué hace UPN? ¿Qué es lo que construye? ¿O qué produce? Bueno, dos cosas. Primero hace tres cosas. Primero hace pasta de celulosa que se exporta a Europa, ahí fabrican toallitas y papel higiénico para que los chinos se limpien, digamos, allá en China. Es decir, la riqueza de nuestra tierra termina en las cloacas de China. Esa es la verdad. Pero también hacen otra cosa, porque para hacer pasta de celulosa primero contaminás el río. Tirás 107 toneladas diarias de agua contaminada van a arrojar al río, que además les va a llegar a ustedes, porque el río Uruguay, el río Negro desemboca en el río Uruguay, y bueno, algo ustedes se van a perjudicar. Pero, ¿qué hacen con la basura, con cierta basura, un fluido negro que se llama? Hacen electricidad. Entonces ellos se autoabastecen de electricidad, porque el Estado pierde el monopolio para ellos, y nos vende la electricidad a 2 o 3 veces el precio que nos sale a nosotros hacerla. Nos las venden a $72.05 al megavatio, y a la UTE, que es la empresa del Estado que tenía el monopolio de electricidad, nos sale $20 el megavatio. Pero lo tercero que hacen lo acabamos de descubrir ahora, que no estaba en el contrato que se reveló después de firmado, el contrato secreto, después fue revelado. Ahora resulta que tienen el derecho a hacer hidrógeno verde. No nos queda claro si lo van a hacer con el acuífero o si lo van a hacer, bueno, con el acuífero o con el agua que haya de ahí abajo. No sé si hay un acuífero, pero perforando sale agua, o con el agua del Río Negro. Y hay una empresa ya asociada a ellos que va a abastecer a 17 camiones verdes, que van a estar con hidrógeno verde, que son de UPM, y la inversión sale $44 millones para abastecer a 17 camiones. Una mentira. No, bueno, de esos 17 millones de dólares, el Estado acaba de regalarle 10 millones, son 10 millones verdes, ¿viste? No hay plata para las jubilaciones. Acá hicieron un proyecto, la gente va a tener que laburar 5 años más. Es decir, cuando se jubile, muere. El momento de jubilarse, en la tumba va a jubilarse. 5 años más. ¿Está? Es decir, como hay cada vez menos trabajo, hay que adaptarse al mundo, y bueno, van a tener que trabajar más y joderse. Muy bien, ese es el discurso. Pero para darle a UPM 10 millones de dólares está todo bárbaro. Y para regalarle 5.000 millones de dólares está todo bárbaro. Yo no sé los datos de la pobreza en Argentina, pero por ahí había leído 40-45% de la población en Argentina tras la pandemia está por debajo de los índices de pobreza. Imagínese que ahora Argentina le regalara, en vez de 6.000 como nosotros millones de dólares, 10 veces más, porque es 10 veces más grande, 60.000 millones de dólares a esta gente que viene de Israel a robarles el agua, porque la gestión del agua es el robo del agua. Te van entrando a poco, primero te asesoran, después te dan agua el derecho a potabilizar, y al final termina como en Chile, que el agua está separada de la tierra. Vos tenés una granja, una estancia, lo que se llama acá una estancia, y no sos dueño de ese tajamar, vos sos dueño de la tierra. Claro. El tajamar es propiedad de otra persona, y lo mismo, vos podés tener un tajamar, no sé si ahí la palabra tajamar la usan, una sude, es decir, un agua en tu campo, esa agua no es tuya, porque está escindido el derecho de propiedad de la tierra del derecho del agua. Marcelo, es una genialidad que lograron gracias a Pinochet. Marcelo, ante toda esta locura, pues es una locura. Es tremendo todo lo que contás. ¿Cómo están haciendo ustedes para organizarse, para de alguna manera defender la soberanía? Están impulsando, nos contabas al principio, una reforma constitucional. Nosotros, va a parecer poco humilde, pero hay que decir la verdad,
somos un movimiento inédito. Discúlpenme que medio que me ensorbezca con esto. ¿Por qué somos inéditos? Nosotros no le estamos reclamando a la ONU que cuide el agua, ni le estamos reclamando al general por la conducta del soldado. Sabemos quién es el enemigo. Entonces nosotros estamos acá alertando a nuestro país que nos están invadiendo y que estamos regalando nuestro poder. Si regalás el agua, regalás el poder. Si regalás el poder de decidir y dejás que una empresa transnacional negocie con nosotros, que es el Estado es nuestro representante. El Estado somos nosotros. El pueblo es el soberano. No podemos perder soberanía. Entonces estamos haciendo un movimiento para que la gente atrape esta soberanía que deja escapar como si fuera agua entre los dedos. Entonces estamos formando un movimiento que viene creciendo de forma imparable. Mira, nos han silenciado de tal manera que una vez que me llevaron a mí un canal de televisión, tenía media hora para hablar, a los 15 minutos me largaron para afuera. Raro, se equivocaron al llevarnos ahí. En los últimos 3 años, 2 representantes nuestros, Buenir, tú y yo, fuimos a 2 canales de televisión. Yo 10 minutos, Buenir de pronto estuvo 20 minutos. Nos tienen silenciado de una forma que vos no lo podrías creer. Sin embargo, la gente ha tomado la conveniencia de este proyecto. Es decir, primero se dan cuenta que es inevitable, que hay que defender el agua y la soberanía. Y después ven que no hay cosas raras detrás de esto. Es decir, nosotros no nos vamos a candidatear ni a diputados ni a nada. Eso es una especie de promesa que tenemos hecha y bueno, la venimos cumpliendo hace 5 años. Bueno, qué importante puede ser que siga creciendo, Marcelo, que siga creciendo y que se puedan juntar porque también hay organizaciones en Chile, en Argentina, porque estamos viviendo lo mismo. Creo que necesitamos unirnos en este sentido. Yo creo que si nosotros, primero unirnos ya, pero creo que si esto triunfa es porque nosotros impulsamos una reforma constitucional. Necesitamos un 10% de la firma del padrón electoral para abril del 2024 para llamar a un plebiscito de reforma constitucional en octubre del 2024, en las elecciones legislativas. Básicamente el proyecto es esto: se debe discutir en el Parlamento públicamente y no en secreto cada contrato con una empresa cada vez que pretenda lo siguiente. 1. Estabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Estos contratos secretos tienen esta característica: nos impiden legislar en ningún área que perjudica a las empresas durante 50 años, un delirio. Segundo, cada vez que nos someta a tribunales o a jurisdicciones extranjeras. Por ejemplo, UPM nos puede demandar en el Tribunal del Banco Mundial, en el CIADI, radicado en Washington. Pero esto es para reír, esto es para morirse. Tercero, cada vez que un gobierno se comprometa en obligaciones, en pagos, en gastos, en presupuesto, lo que sea el presupuesto, más allá de sus 5 años de periodo de gobierno. Es decir, a vos, si llegas al gobierno, podés presupuestar por 5 años, no puedes meterte con lo que haga el próximo gobierno, si no, no dejarías gobernar el que viene después. Bueno, nosotros nos hemos comprometido a regalarle el agua a UPM, 117 toneladas de agua por día a una empresa que después la devuelve toda contaminada. Nosotros le hemos regalado el agua al proyecto Tambor. Le estamos regalando el agua ahora a un proyecto que se llama, por ahora, Paysandú, hidrógeno, gasolina sintética. ANCAP, que es la empresa estatal sobre el petróleo, digamos, dedicado a los combustibles, informó que viene todo esto. En ningún momento metió la palabra agua. Pero la gasolina sintética se hace con hidrógeno verde, y el hidrógeno verde con agua. Entonces, eso es lo que estamos impulsando, una reforma constitucional. Si esto triunfa, aquellas personas que preocupadas por el agua y por la salud de la población y por nuestra vida, por el continente, acuden a la ONU, van a ver que hay otra alternativa. No podemos, hay una frase de un héroe nacional, que también es un héroe nacional argentino, de hecho él era federal, que no podemos, Artigas, no podemos esperar nada sino de nosotros mismos. Más o menos esa consigna nos viene muy bien. Nosotros tenemos que agarrar, democracia es poder del pueblo, nosotros tenemos que tomar el poder en nuestras manos, controlar a nuestros gobernantes, exigirle a nuestros gobernantes, elegir bien a nuestros gobernantes, porque los gobernantes, acá hay una costumbre que es muy grande, los políticos son todos vendidos. Bueno, loco, los políticos salen de tu sociedad, salieron de tu familia, de tu escuela, de tu liceo. Mejorá la sociedad,
elevá el nivel cultural de tu sociedad, va a haber mejor clase política, va a haber mejor democracia. Es lo que hay, es la realidad. No hay que mentirse, no es que nosotros somos los buenos, allá están los malos. Más o menos nosotros somos todos responsables de esto. Entonces lo que nosotros pretendemos es elevar el nivel cultural, no libresco. Cultura es lo que decía, no importa, Atahualpa Yupanqui dice que cada vez que muere uno de esos analfabetos de 80 años del campo, es como si se quemara una biblioteca de cultura rural, una inmensa biblioteca de cultura rural. Ese tipo tiene cultura, ese analfabeto, que sabe del viento, que sabe de cultivos, que sabe manejar el caballo. Eso es cultura. También hay que leer. Y la capacidad de resistencia de un pueblo está determinada por su nivel cultural. Vinieron los españoles, que eran 500 con Pizarro, y agarraron y utilizaron las divisiones internas entre los indios y los usaron a unos contra los otros, los masacraron. El nivel cultural, en cuanto a capacidad de ataque, no me refiero en la capacidad de amar la naturaleza, obviamente que no, pero en capacidad de ataque y de penetración, era mayor el nivel cultural de los españoles con sus armas de fuego y con su política. Ya estaba Maquiavelo ahí dando vueltas enseñándonos a todos. Entonces el nivel... ¿Es nuestra cultura lo que determina nuestra capacidad de hacer armas, o nuestra capacidad de pensar, o nuestra capacidad de transmitir las ideas, lo que permite vencer esta invasión? Marcelo, entonces, elevando el nivel cultural, estamos salvados, si no nos van a cocinar. Marcelo, esta no va a ser la última charla, es nuestra primera charla. Seguramente vamos a seguir, como te comentaba hace un rato, vamos a empezar a comunicar al grupo de ustedes con otros grupos y otras organizaciones de la Argentina. Cuenten con nosotros, contamos con ustedes. Toda documentación, todo acto que vayan haciendo, por favor, nos lo hacen llegar, que nosotros vamos a ayudar a difundir. Y te agradecemos mucho, es mucha la información que nos tiraste, es mucha la información que nuestra comunidad está escuchando. De esto venimos hablando todos, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reaccionar y no seguir tan pasivamente. Gracias, Marcelo, te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Abrazo. Espero conocerlos. Ya nos veremos. Hablábamos con Marcelo Marchese desde Uruguay, lo que está pasando en Uruguay. Él es parte de esta organización, Uruguay Soberano, que es un espejo, es lo que está pasando acá, Alejandro. Totalmente, es el mismo juego, lo que pasa que arrancaron con un gobierno que es totalmente, digamos, proclive a esa entrega. Hace poquito se hizo un congreso acá, un foro en el Yao Yao. Es lo que está pasando en Uruguay, es lo que está pasando acá. Totalmente. Bueno, a ver, vecinos, ciudadanos, trabajemos responsablemente. Lo que nos va es el futuro. O sea, el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si tenés un poquito de preocupación por lo que escuchaste, no te quedes con la preocupación. Empezá a informarte, a formarte y a reaccionar ante esta realidad. Y este pedido de terminar con los contratos secretos lo podemos traer tranquilamente aquí, lo que se firmó, que lo firmó el propio Guado de Pedro, ¿no? El ministro del Interior, que es un acuerdo secreto, que para manejar el agua en Catamarca, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y nuestra provincia, Río Negro. Esta consigna de terminemos con los contratos secretos también lo podemos tomar para aquí y para todo lo que está pasando con el hidrógeno verde. Totalmente. Es tremendo realmente lo que está sucediendo en Argentina, en Uruguay, en los países vecinos, cómo vienen. Era como una consigna que se veía lejana y ya está pasando hoy. Y esto de que no podemos esperar nada sino de nosotros mismos, me parece que es muy real. Gracias, Alejandro. Gracias a vos, y estamos en conexión con todos ustedes. Por favor, reaccionen. No se asombren si vemos dentro de poco, porque están viniendo tantos turistas de Uruguay, le queda tan bien el cambio. En los últimos años vienen muchísimos turistas uruguayos. No se asombren si los ven arrasando en las góndolas, comprando bidones o botellas de agua, porque lo que está pasando es eso que te acaba de contar Marcelo. Abren el grifo y sale agua salada, no tienen agua. Esta locura está pasando en Uruguay y no estamos lejos de que pase en nuestro país. Totalmente, y además, yo te pregunto a vos, que vivís rodeado de un lago,
tenemos muchos problemas de agua. ¿Te acordás este verano la sequía? Teníamos el Nahuel, el Gutiérrez, el Ñiribao, y nos faltaba el agua en Bariloche. ¿Vos estás dispuesto a llegar a ese límite para reaccionar? ¿Viste las marchas que hubo en Uruguay reclamando el tema del agua? Bueno, reaccionemos ya, estamos a tiempo. Que no nos lleven a Uruguay